Bien, entonces, ¿por qué Jesús nació de la Virgen María? ¿Por qué? Porque era necesario que viniese al mundo para salvarnos. Lo dice claramente en Filipenses 2:6. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando así en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua que confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Colosenses 1:15. Jesús él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en él fueron creadas todas las cosas de las que hay en los cielos y las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él, y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten, y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio del reconciliar consigo mismo, consigo todo, y por medio del reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Bien. Entonces Jesús vino a cumplir la profecía mesiánica, la cual decía que el Mesías salvaría a la humanidad, iba a dar la salvación a Israel. Entonces Jesús es Dios hecho hombre. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Jesús es Dios. En Juan 1:14, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como el unigénito del Padre. Jesús hizo carne, se hizo en forma de Dios, en forma de hombre. Timoteo 3:16, 1 Timoteo 3:16 dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Entonces Jesús es hecho Dios, es Dios hecho hombre. Bien. Vamos a ver que la Biblia nos dice que Jesús es como Jesús dice Hebreos 7:3, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Aquí dice que sin padre y sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida. Genealogía de Jesús, dice Lucas 3:23, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. Dice, según se creía, porque todos en ese momento ignoraban que Jesús era Dios hecho hombre, no lo sabían. Por eso nos dice que Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo, según se creía,
de José, hijo de Elí. Entonces viene toda la genealogía de Jesús en la carne. Y concluye el último, que es hijo de Dios. Entonces Jesús realmente no es un hombre, sino que Él se hizo hombre. Entonces aquí no dice que Jesús era hijo según se creía de José, pero no era hijo de José. Él es hijo de Dios, porque ya vimos que por el poder del Espíritu Santo se hizo hombre, porque Jesús, Él siempre ha existido. Él es el principio y el fin, según Apocalipsis 1:8, el capítulo de Hebreos 1 entero, Colosenses 1, el capítulo completo de Juan 1, del principio de Juan 1, dice, ahí habla, prefigura la eternidad de Jesús. Él es eterno. Entonces, y ahí, ¿por qué Jesús tuvo que nacer de una virgen? Para empezar, porque Él tenía que nacer de una virgen para que se cumpliese la escritura. Y porque, como dicen en Colosenses 1, me dice que porque Jesús es el Señor, Él tiene que ocupar el primer lugar en todo, para que tenga preeminencia en todo. Él es el primero porque Él creó todo. Él fue el primero en resucitar, y fue el primero. Él fue el primero en resucitar. El primero en vencer a la muerte. Y a todos los que creamos en Él venceremos a la muerte, pero por el sacrificio de Cristo, no por nosotros mismos. Aquí, por eso dice, ¿por qué nació una virgen? Para que se cumpliese lo dicho por Isaías 9:7, que la virgen concebiría. Para que en todo tenga preeminencia. Colosenses 1:18. Jesús es el primogénito de toda la creación. Colosenses 1:15. Él tiene que ser el primero en todo. Por eso tuvo que nacer de una virgen. Y para empezar, Jesús no pudo nacer directamente de María, porque si no hubiera heredado el pecado, porque todos heredamos el pecado de Adán y Eva, como ya lo habíamos dicho en Romanos 5:12 al versículo 21, porque todos los seres humanos, incluyendo a María, estamos bajo pecado. Romanos 3:9 al 20, y el pecado mora en los seres humanos. Romanos 7:7, capítulo 7 al versículo 25. Pero también dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, en Romanos 5. Aunque el pecado sigue morando en el creyente, pero gracias a Jesús, Él nos libra de la muerte, del pecado. Entonces, ya vimos vimos entonces que Jesús nació para cumplir su propósito mesiánico, pero Él es eterno. Él se encarnó en María. María no lo tuvo a Él, porque ella misma decía, bueno, ¿y yo cómo voy a tener hijos si soy virgen? Y el ángel le dice, por el poder del Espíritu Santo va a nacer Jesús. Y en 1 Timoteo 3:16, en el capítulo completo de Hebreos 1, en Juan capítulo 1 también nos habla de cómo Jesús se hizo hombre. En Filipenses 2:5, 6, 7, 8, 9, 10 y lo que le sigue en versículos, nos habla también de que Jesús es Dios hecho hombre, se hizo hombre. Pero Él es Dios, siempre ha sido Dios, pero se tuvo que hacer hombre para cumplir la ley, la cual ningún hombre puede cumplir porque somos pecadores, pero Jesús cumplió la ley y fue el sacrificio perfecto sacrificio perfecto ante Dios,
y nos ha librado del pecado. Entonces, decir que María es madre de Dios es una blasfemia, porque la pone en un lugar arriba de Dios. De hecho, la Biblia misma nos enseña que Jesús le decía mujer a María, nunca le llamó madre. Jesús le decía mujer. Entonces, cuando Jesús convierte el agua en vino, Jesús le dice a María, le dice mujer. Miren, vamos a ver. Las bodas de Caná. Juan capítulo 2. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre le dijo, a los que le servían, haced todo lo que os dijere. María misma dice, hagan todo lo que él diga. María misma, ¿por qué? Porque como vimos, María reconocía su inferioridad ante Jesús, ante el Señor, como lo vimos en los videos anteriores. Juan 19:26, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo, he aquí tu madre, y desde aquí a aquella hora el discípulo la recibió en su casa. ¿Por qué? Porque Jesús se la estaba encomendando a Juan. Posiblemente porque, como nosotros sabemos, pues en ese entonces María era una mujer de edad avanzada, y nosotros sabemos que los hermanos carnales de Jesús, los hijos de María y de José, no creían en él, ni siquiera sus hermanos, ni siquiera los que vivían con él desde chiquitos y veían los milagros que él hacía, no creían en él. Entonces por eso se las encomendó. Vamos a ver en Juan cómo dice que ni siquiera los hermanos de Jesús creían en él. Juan capítulo 7. Después, en la incredulidad de los hermanos de Jesús. Juan capítulo 7. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces ni siquiera los hermanos que vivían con Jesús, los hijos de María y de José, los hermanos no creían en él. Entonces lo estaban tentando, a ver, haz una señal, porque ellos estaban como entre que sí, como entre que no, de que si Jesús era o no era el Mesías. Entonces por eso Jesús le encomienda a María, a Juan, y Jesús, como vemos, nunca le dijo madre, le decía mujer. Entonces eso es todo de mi parte. Que Dios les bendiga y espero que les haya sido de bendición este video, y que Dios me los bendiga.